Complejo Regional Nororiental Preparatoria Tlatlauquitepec. Proyecto segundo parcial, entrevistas a profesionistas. Materia Psicología Educativa Vocacional. Profesora Nayeli Álvarez Talteno. Somos de tercer semestre Grupo A. Trabajo realizado por Vanessa Comunidad Lobato, dirigido a la carrera de Artes. Hola, soy Pablo Córdoba Salgado y voy para la licenciatura de Artes. Soy Paloma Lucía Hernández García y mi carrera está dirigida a Psicología. Soy Ángel Guerrero Soto, dirigido a la carrera de Artes. Procedemos con los datos de los entrevistados. Victoria Aquiles Mercado. Licenciatura en Psicología. Trabaja como maestra de preescolar en una escuela en la Ciudad de México y también practica psicoanálisis en un consultorio de la Ciudad de México. Psicóloga psicoanalítica. Concluyó su carrera hace 10 años aproximadamente y lleva 9 años aproximadamente elaborando. ¿Qué aspectos consideró para elegir su licenciatura en ingeniería? Pues como que yo ya tenía muy claro como a qué me quería dedicar y qué quería estudiar pues desde muy joven, digamos. Entonces, eso redujo como muchos aspectos a considerar, ¿no? Pero justo para elegir mi licenciatura, pues sí me fijé mucho en que fuera algo, pues que yo fuera a disfrutar, no solo en la licenciatura, sino a futuro, ¿no? Como eh, visualizar la posibilidad de dedicarme a eso, ¿no? Y justo, o sea, si la profesión que entonces me ofrece, pues iba a ser como, pues la que quería, ¿no? Porque creo que no es lo mismo para nada lo que uno estudia que lo que uno se dedica, ¿no? Muchas veces terminamos, ¿no? Incluso dedicándonos a cosas diferentes de las que estudiamos. Entonces, pues sí, justo como que empatar, ¿no? Si la carrera me ofrece o me ofrecía, pues, ¿no? Lo que yo quería dedicarme, ¿no? Porque pues pasa mucho que hay muchas carreras que no conocemos y a veces tal vez lo que queremos empataba con otra cosa y demás, ¿no? ¿Se cumplieron las expectativas respecto a su licenciatura en ingeniería? ¿Qué influyó? Si se cumplieron las expectativas, creo que sí, porque pues justo como que termino dedicándome a algo que me gusta. Claro que hay cosas que definitivamente pues no me gustaron, pero pues como todo, ¿no? Y lo que influyó creo que fue mucho como una apertura personal a recibir, ¿no? O a escuchar que en psicología al menos es una licenciatura con un montón de ramificaciones y posibilidades. Entonces influyó mucho eso, ¿no? Que terminé escuchando otras cosas que tal vez me vinieron mejor, ¿no? Y abriéndome a que ninguna es mejor que otra, sino que pues se puede aprender de todo, ¿no? Y puedes elegir algo que te guste si es que algo más pues no es lo que te acomoda. ¿Cuáles fueron las mejores experiencias que tuvo al estudiar su licenciatura? Y las mejores experiencias que tuve yo creo que fueron pues ya más cercanas al final de la licenciatura. La verdad es que, repito, ¿no? Psicología es una carrera con muchas ramificaciones, entonces sí es cierto que al principio te tienes que fletar cosas que no, pues que tal vez no te gustan mucho, ¿no? Neurociencias, investigación, no sé, lo que sea que pueda no gustarte mucho y pues te las tienes que echar, ¿no? Y más conforme vas avanzando uno se va como enfocando, dirigiendo hacia donde pues uno se siente convocado, ¿no? Entonces, creo que justo lo que más disfruté fue como el final, ¿no? De la licenciatura. Em, Experiencias como tener prácticas también fueron muy enriquecedoras porque em, aprendí mucho, pero también creo que depende mucho de que uno tiene que asumir que no lo sabe todo, ¿no? Que pues sí, vas a estudiar una carrera y te vas a titular, pero no, eso no te garantiza nada, ¿no? No lo sabes todo y trabajar como que con personas pues siempre es complicado, entonces para mí eso fue muy grato porque ¿Cuánto pues tiempo uno tardó en aprende conseguir a empleo? escuchar, ¿Continúa en él? ¿no? ¿Por qué? Creo que eso es algo que a veces falta conseguir mucho. empleo, psicología es un área muy difícil, creo yo, para conseguir empleo.
sobre todo porque muchos aspiramos al área clínica, ¿no? Entonces, en el área clínica, al menos de inicio, es bien difícil conseguir trabajo. Yo em, creo que me tardé como unos 3 meses en conseguir trabajo y yo entré a una organización, a una fundación, que no tenía nada que ver con mi carrera, o sea, bueno, no tanto. Em, pero bueno, al mismo tiempo eso me permitió ir estudiando mi maestría, ¿no? En ese trabajo duré solo un año y después cambié completamente de giro, ¿no? Ahí fue cuando me empecé a dedicar a la educación. Este, y justo pues mucho la razón por la cual yo entré a ser maestra fue porque fue como una salida, ¿no? En, pues sí, frente a la dificultad de conseguir trabajo como psicóloga, pues fue como una salida que disfruto mucho, pero sí es difícil, ¿no? Creo que uno tiene que aceptar que no es sencillo esto de que pues no, la carrera no te garantiza nada, pero bueno, tampoco significa, ¿no? Que no sea opción. ¿Lo que recibe de salario actualmente era lo que esperaba ganar en esta etapa de su vida? ¿Por qué? Em, sí, respecto a lo del salario, pues creo que no, pero no por la carrera propiamente. Creo que es algo, hablando por ejemplo de mi generación, ¿no? Una generación a la que le tocó una situación económica difícil, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí podría decir que no es lo que esperaba, pero pues creo que es parte de que justo cuando uno se empieza a hacer cargo de uno mismo, ¿no? Y de independizarse y demás, pues eh, uno se da cuenta de que no es cualquier cosa el dinero, ¿no? No es algo de lo que uno pueda prescindir, ¿no? Tal vez uno puede elegir una vida más modesta, em, pero aún así, pues, se necesitan pagar cuentas, ¿no? Entonces, psicología tiene, pues, tal vez yo creo que esa dificultad, ¿no? No es una carrera, no, pues, bien pagada, pero, de nuevo, ¿no? Creo que se pueden hallar vías. ¿Cuáles fueron las dificultades que enfrentó desde el estudio de su carrera hasta ejercer su profesión? Em, pues, las dificultades en su momento en la universidad creo que fueron, justo tal vez esta, em cosa de no saber qué elegir o hacia dónde ir, pues tener que em, llevar materias que pues no disfrutaba, pero creo que esas cosas son llevaderas. Y ya luego en la vida profesional, pues el trabajo, pues sí, era un tema, ¿no? Siempre ha sido un tema en el área de psicología, ¿no? Entonces creo que en la profesión, eso tal vez, ¿no? Que pues sí, uno necesita tal vez tiempo, preparación, ¿no? Mucha dedicación, esfuerzo. ¿Qué recomendaciones me daría para cursar la licenciatura y posteriormente ejercerla? Pues como que algo que yo recomendaría es tiempo, hacerte tiempo. Es una carrera que exige un montón de lectura, mucha lectura. Y creo que no es algo que uno podría pasarlo a la ligera, ¿no? O sea, como llevárselo a sí, a lo ligero. Creo que sí hay que darse tiempo para leer y dedicarse. Y no solo lo que le dejen a uno a la escuela, sino también otras cosas, ¿no? Creo que eso. Y otra cosa es como tener esta apertura de que muchas veces la idea que tenemos de la psicología no es pues la que va a ser, ¿no? Porque hay muchas situaciones en la vida, pero eso no quiere decir que estén mal. Entonces, pues creo que esta apertura, porque a mí me pasó, ¿no? Que yo fui descubriendo como un camino muy generoso, ¿no? Dentro de mi profesión, que me llevó pues al psicoanálisis. Y es algo que disfruto mucho, pero no era algo que pensaba desde el inicio, ¿no? Entonces, creo que esta apertura sí, como la posibilidad de que pueda gustarte otra cosa, ¿no? De poder escuchar a otras, sí, o de otras voces, otras lecturas, creo que eso siempre está muy bueno y sobre todo eso, aprender a escuchar, ¿no? No creo que eso se enseñe, pero pues sí, muchas veces como psicólogos o bueno, como profesionistas de la escucha, justo nos toca
más escuchar que decir, ¿no? Entonces, creo que eso es muy, pues sí, muy importante, ¿no? ¿Cómo cree que alguien puede crecer laboralmente en esta carrera? Pues crecer laboralmente, pues creo que depende de lo que cada uno quiera, ¿no? Si uno se va a dedicar a la clínica, pues sí, seguir formándose. Pero creo que justo si se va a dedicar a la clínica, hacerse tiempo para leer, ¿no? Pues el esfuerzo, ¿no? De dedicarle tiempo, ¿no? Creo que eso es lo que hace crecer a alguien que se dedica a la clínica, ¿no? ¿Qué influencia tuvo su familia para elegir su carrera? Pues mi familia en realidad nunca em, trató como de convencerme de que estudiara otra cosa, ¿no? Siempre estuvieron muy de acuerdo en lo que yo quisiera que estudiara, pero sí es cierto que pues justo creo yo que mucho de lo que yo quise estudiar al final fue por mucha influencia de ellos, ¿no? Una mamá que fue maestra, también tengo tíos psicólogos, ¿no? Como que eventualmente sí hubo personas a quienes tomé como tal vez como un ejemplo o como una guía, ¿no? Y bueno, sí creo que justo es importante como tener como un soporte, ¿no? En ellos, en que apoyen como tu decisión. ¿Sus gustos fueron gran influencia al escoger su carrera? ¿Actualmente la profesión que ejerce es en base o relacionado a ellos? Tal vez sí, porque a mí sí me gustaba mucho leer, entonces yo creo que pudo influenciar. Em, Actualmente, pues también tiene mucho que ver, ¿no? O sea, todo el tiempo como hay que estar revisando. Y no tanto por revisar como un manual, sino pues porque sirve para justo revisar otros puntos de vista y demás, ¿no? Em, entonces sí creo que influyó mucho. Carlos Alberto Camarillo Portela, actor de teatro y promotor comunitario, docente en el CESDER, en la Escuela Mexicana de Psicodrama y en el Diplomado de Teatros de Participación, asesor y colaborador de Innovando la Tradición, colectivo Tomate en la ciudad de Puebla y de Proagrupa en la ciudad de Jalapa, actor de teatro y asesor en diferentes escuelas. No estudió una licenciatura, sin embargo estuvo en escuelas independientes de arte. Lleva laborando aproximadamente 30 años. ¿Qué aspectos consideró para elegir su licenciatura en ingeniería? Desde muy pequeño siempre, siempre fui como la atracción familiar. Era un niño muy extrovertido y me encantaba cantar, contar chistes, actuar, hacer payasadas, como decimos a veces. Entonces mi familia todo el tiempo, cada vez que había una reunión, algo así, me pedían pues eso, que cantara, que contara un chiste. Y a mí me fascinaba. Y eso fue desde siempre. ¿Se cumplieron las expectativas respecto a su licenciatura en ingeniería? ¿Qué influyó? Pues la vida de actor o de actriz en México pues es muy precaria. Tienes que esforzarte mucho para obtener papeles, para tener trabajo, tienes que aceptar un montón de ofertas que a lo mejor no es lo que buscas o lo que quieres, pero pues tienes que decir que sí a todo lo que te ofrezcan porque pues después no sabes si vas a tener esas ofertas después y pues tienes que ganarte la vida. ¿Cuáles fueron las mejores experiencias que tuvo al estudiar su licenciatura? Coordinar grupos o facilitar grupos a través de las artes, porque al principio pues primero utilizaba solo el teatro y ahora utilizo también la danza o la música, la pintura, las artes plásticas, para a través de esos lenguajes hacer una dinámica grupal que nos permita escucharnos, hacer acuerdos, hacer reflexiones críticas sobre algún tema. ¿Cuánto tiempo tardó en conseguir empleo? ¿Continúa en él? ¿Por qué? Mostré muchas aptitudes pues para la teatralidad, para hacer teatro. Ya cuando entré en la secundaria y en la prepa, pues me inscribí o entré a los grupos de teatro. Así que no tuve que decidir mucho para
dedicarme a hacer teatro. El caso es que cuando estaba haciendo la prepa, recibí una invitación para irme ya a trabajar con una compañía de teatro, a dar funciones por la República. Era una compañía que hacía teatro, pues digamos con un corte social, porque hacíamos teatro en cárceles, en hospitales, en plazas públicas, en orfanatos. Y entonces, pues decidí dejar la preparatoria e irme con esa compañía. Estuve como unos 2, 3 años. ¿Lo que recibe de salario actualmente era lo que esperaba ganar en esta etapa de su vida? ¿Por qué? Este, pues el sueldo, los que gano o lo que económicamente recibo con mes, pues sí, es bastante satisfactorio, me permite vivir cómodamente haciendo lo que me gusta. ¿Cuáles fueron las dificultades que enfrentó desde el estudio de su carrera hasta ejercer su profesión? Pues la vida de actor o de actriz en México pues es muy precaria. Tienes que esforzarte mucho para obtener papeles, para tener trabajo, tienes que aceptar un montón de ofertas que a lo mejor no es lo que buscas o lo que quieres, pero pues tienes que decir que sí a todo lo que te ofrezcan porque pues después no sabes si vas a tener esas ofertas después y pues tienes que ganarte la vida. ¿Qué recomendaciones me daría para cursar la licenciatura y posteriormente ejercerla? Le daría a alguien para cursar una licenciatura, siendo yo que no la he cursado, pues sí es hacer una licenciatura que vaya totalmente ligada o tenga relación con lo que te apasiona. Y yo pensaría que no es lo que vas a recibir. eh, o sea, creo que hay personas que piensan qué carrera me va a dar más dinero o no. Yo creo que eso no importaría tanto porque ¿Cómo cree que alguien puede crecer laboralmente en esta carrera? realmente si sigues tu pasión vas a encontrar la manera de sobrevivir y de tener un buen sueldo. Entonces yo jamás pensaría que se debe de tomar una decisión de qué estudiar y a qué dedicarte pensando en el dinero que vas a recibir. Creo que esa no es no es un pensamiento muy conveniente. Creo que siempre debes de seguir tu pasión. ¿Qué influencia tuvo su familia para elegir su carrera? Em, pues yo creo que siempre mi familia pues fue importante para mis decisiones en general, como su apoyo y su ¿qué se puede decir? Su apertura para que yo hiciera lo que quisiera de mi vida, pues sí fue muy importante para escoger a qué dedicarme. ¿Sus gustos fueron gran influencia al escoger su carrera? ¿Actualmente la profesión que ejerce es en base o relacionado a ellos? Yo creo que sí es importante estudiar y dedicarse a lo que a uno le apasiona. Es muy difícil mantenerse en una carrera o en una profesión sin que te apasione. Creo que no llega un momento en que terminas dejando de hacer eso para entonces seguir tu vocación. María Catalina Ramos Sánchez, profesora de Educación Media Superior con licenciatura en Matemáticas. Actualmente está jubilada. Concluyó su carrera hace aproximadamente 25 años y laboró aproximadamente 25 años. ¿Qué aspectos consideró para elegir su licenciatura en ingeniería? Primero, el apoyo de mis padres y el deseo de ser maestra, porque desde que estaba en la secundaria ayudaba a mis vecinos con las tareas y como había temas nuevos que no conocía, tuve que investigar. Me gustó mucho investigar y transmitir lo que aprendía. ¿Se cumplieron las expectativas respecto a su licenciatura en ingeniería? Sí se cumplieron, pues tuve excelentes maestros a los que admiraba. Los veía como si fueran sabios. ¿Cuáles fueron las mejores experiencias que tuvo al estudiar la licenciatura en ingeniería? Las mejores experiencias fueron cuando por equipo compartíamos cómo aplicar los conocimientos
Y también las felicitaciones de los maestros que siempre eran mm, muy buenos, nos motivaban mucho. ¿Cuánto tiempo tardó en conseguir empleo? ¿Continuó en él? ¿Por qué? Gracias a Dios me coloqué antes de concluir la licenciatura. Ya no continúo actualmente, como te dije, me jubilé hace 6 años. ¿Lo que recibe de salario actualmente era lo que esperaba ganar en la etapa de su vida? ¿Por qué? Realmente el salario de jubilados es poco, pero no me quejo. ¿Cuáles fueron las dificultades que enfrentó desde el estudio de su carrera hasta ejercer su profesión? Entre muchas otras dificultades, pues fue el tener que trasladarme a Puebla, vivir con personas que hacían mucho ruido en la casa de huéspedes. La alimentación también era, no era agradable. Y pues luego ya para solicitar la plaza iba a Puebla diario durante varios meses y gastaba mucho. Me afligía yo porque pues mis papás eran pobres. También fue difícil porque me mandaron lejos a trabajar, adelante de Poza Rica, en un lugar muy caluroso, con muchos moscos, pero pues yo estaba feliz porque ya tenía trabajo. ¿Qué recomendaciones me daría para cursar la licenciatura en ingeniería y posteriormente ejercerla? Mi recomendación es que definas bien lo que te gusta para que no te equivoques. Y aunque te equivocaras, tienes derecho. Muchos cambian de carrera a tiempo y es válido. Cuando ejerzas, debes hacerlo con total entrega, pensando en el beneficio que tendrán otros. ¿Cómo cree que alguien puede crecer laboralmente en esa carrera? Debes prepararte continuamente. Nunca se deja de aprender. Tienes que asistir a cursos y a diplomados que te ofrezca la empresa o que tú pagues por tu cuenta. Actualmente es importante tener maestría y hasta doctorado. Entre más te prepares, mejores oportunidades de ascender tendrás y disfrutarás tus logros, te sentirás feliz de no estancarte. ¿Qué influencias tuvo su familia para elegir su carrera? Mi familia no influyó en la decisión de lo que yo iba a estudiar. Ellos en todo momento me apoyaron, pero nunca me dijeron, sé maestra o tú puedes ser maestra. No, eso lo decidí yo. Mi mamá siempre me animaba y me decía que tenía que superarme para que no sufriera lo que ella había sufrido. O sea, fue un total apoyo, pero no decidieron no influyeron, perdón, en lo que yo tenía que estudiar. ¿Cómo actúa su familia ante su decisión de qué estudiar? Mi familia siempre tuvo una actitud positiva sobre lo que yo estaba estudiando y siempre me animaron en todo. Buen día, soy Paloma Lucía Hernández García. Me encuentro en el tercer semestre de preparatoria. Este trabajo es para mi proyecto de psicología. Mi conclusión sería que, a mi parecer, sigo y seguiré pensando que quiero estudiar la carrera de psicología, ya que es una meta y algo que me gustaría ejercer, por más complicaciones que se enfrenten. Me sirvió bastante este proyecto para darme cuenta de que sí me interesa esta carrera, al igual que me surgieron nuevas preguntas y nuevas expectativas. Me gustaría bastante saber sobre los temas que se llevan a cabo de esta misma. Este proyecto me ayudó sobre mi futura carrera y las posibles complicaciones que se encuentren en el transcurso. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Guerrero Soto. Actualmente estoy cursando el segundo grado de preparatoria. Como proyecto de cierre de parcial, debo entrevistar a profesionales de mi carrera o que se encuentren dentro del área de la carrera que quiero estudiar. Ese trabajo me ayudó a conocer más a fondo sobre la carrera que quiero estudiar, sus beneficios, sus contras, oportunidades e incluso su campo laboral. También mejoró mi experiencia, aunque como tal no la he aplicado, podría tomar sus respuestas para usarlos en trabajos futuros. Por el momento no me hizo cambiar de opinión si estudiar la misma carrera o elegir otra. Hola, buenos días. Mi conclusión para el proyecto de psicología
es que a pesar de todos los problemas que enfrentes en tu día a día para la conclusión de tu carrera, es que los debes de afrontar con determinación y que sin importar de todo lo que se te venga debes de darlo todo con ayuda de los seres cercanos a ti y en especial con tu familia que siempre estará ahí para ti. Mi conclusión para este trabajo es que de verdad me abrió demasiado los ojos. En el caso de la entrevista con Carlos, él remarca mucho que es muy importante hacer el trabajo y estudiar la licenciatura porque tú quieres hacerlo y porque te apasiona eso y no guiarte solo por el dinero, cuando a mí siempre me remarcaron que no es una carrera rentable en la cuestión de trabajo y en la cuestión del salario, porque pues el arte no está, al menos en caso de México, no le da la importancia que tiene para la sociedad en sí. Sin embargo, yo creo que es una carrera que me emociona bastante el pensar el cómo lo voy a poder estudiar y qué voy a hacer después del estudio. Aunque me sigue preocupando un poco, igual me emociona demasiado saber que lo que me gusta es lo que voy a hacer y estoy un 80% segura de que eso es lo que quiero estudiar. Agradecemos mucho a la profesora de Psicología Educativa Vocacional por dejarnos este trabajo para hacernos más conscientes de lo que queremos estudiar y también a las personas entrevistadas por darnos un poquito de su tiempo y para poder responder las preguntas. Muchas gracias por ver.